Muchas gracias, don Manuel. La verdad es que voy a ser muy breve para pasar a presentar posteriormente al profesor Martínez Sellés, pero sí quisiera resaltar algunos mensajes muy breves y como esta presentación se está grabando, luego los asistentes pueden profundizar en algunos conceptos que se van a repetir a lo largo de estos 3 días en temas tan esenciales como es la bioética. Entonces tendríamos que diferenciar lo que es la ética de cada profesión, la ética en los farmacéuticos, en los médicos, en los fisioterapeutas, por citar algunas profesiones sanitarias, de lo que es la deontología, que ya es una norma, una disciplina que se recoge dentro de los colegios profesionales. Y desde luego el mensaje fundamental el que ha transmitido don Manuel y nuestra rectora, doña Rosa Visiedo. Si no tenemos principios éticos, el edificio se nos va a derrumbar. Y estamos en un mundo muy complicado, un mundo donde está llegando la robótica, está llegando la inteligencia artificial, está llegando el Big Data y el Machine Learning. Y esto está cambiando la relación entre los profesionales y los pacientes. Durante 25 siglos nos ha servido el juramento hipocrático. El juramento hipocrático con los principios básicos de hacer el bien, de no hacer el mal, de la justicia y la equidad, de la defensa de la vida desde el origen hasta el final. Se han adelantado ya temas tan trascendentes como es el aborto o la eutanasia. Esto existe desde hace 25 siglos, pero a pesar de tener un juramento hipocrático plenamente vigente, en la investigación durante el siglo pasado fundamentalmente se hicieron auténticas barbaridades. Ahí está el caso Tuskegee, de un caso desde el punto de vista ética inaceptable con los pacientes, donde hubo muchos participantes que equivocaron sus papeles, desde luego. Y, desde luego, el récord absoluto de falta de ética podría ser todo lo que se realizaron en los campos de concentración de la Alemania nazi. Y eso dio lugar a que hubiese que ampliar el juramento hipocrático con la Declaración de Ginebra, con lo que pueden ver marcado en rojo, donde no se permite que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se entrepongan entre mis deberes y mi paciente. A pesar de tener esta Declaración de Ginebra, hubo que hacer posteriormente la Declaración de Helsinki en relación con la investigación, que nos guía a todos de cómo se debe hacer una investigación correcta desde el punto de vista ético. Y en esta Declaración de Helsinki, sin la cual no se puede hacer investigación en la actualidad, se describe absolutamente todo. Sobre todo destacaría la información al paciente y el consentimiento informado. Son tantos los problemas que tenemos que existen diferentes comités para ayudarnos, como el Comité de Ética en Investigación, que es esencial para hacer cualquier investigación en seres humanos. Ahora ya tenemos también Comité de Investigación en animales, que también hay que respetar. Todo esto ha cambiado muchísimo en los años 70 porque el avance social a veces choca con lo que son los principios éticos. Y por eso los principios clásicos de hacer el bien, de no hacer el mal, de justicia y equidad, se enriquecieron con otro principio que es el de la autonomía. Y bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de bioética, que viene de dos palabras, de la raíz bios, vida, y de ethos, moral. Y esta bioética ya nos incluye a todos, no solamente a los profesionales sanitarios, también a los investigadores, a los expertos en salud, a los juristas, a los filósofos, a los teólogos. Esta bioética, y por eso es esencial este Congreso Nacional de Bioética para alumnos, para profesionales, para docentes, incluso para público general. Tenemos que ver de qué hablamos, porque la bioética nos incluye a todos, a los seres humanos de la actualidad y a los del futuro, y a todos los organismos vivos y del medio ambiente. Y aquí hablamos ya de otro concepto que es la salud global. Tenemos que cuidar este planeta para que podamos sobrevivir como especie. La UNESCO también apoya, por supuesto, estos principios de bioética. Hemos comentado el consentimiento e incluso se plantean problemas que han dado lugar a que se creen otros comités, como el de ética asistencial, a raíz del caso de Karen Kinlan, que lo dejo aquí para que lo puedan ver tranquilamente en esta grabación. Y todo esto ha derivado en lo que entendemos como la bioética de los principios, donde tenemos desde un punto de vista moral, y hemos hablado de ciencia y humanismo, y estamos hablando del humanismo cristiano, donde hay un paradigma desde el punto de vista moral en esta ética. Y aquí tenemos, como hemos dicho, el principio de beneficencia, de no hacer el mal, y este nuevo principio también de autonomía. Tenemos muchas
herramientas para no perder esta brújula ética. Y también tenemos que manejar con cuidado las muestras biológicas, por supuesto los más vulnerables, desde la creación de la vida humana, desde el embrión, los más vulnerables que serían las personas, las mujeres embarazadas, los niños o los ancianos. Y todo esto regulado por normativas, pero por encima de la normativa está la bioética, porque no todo lo que es técnicamente posible o incluso está legalmente aceptado es éticamente aceptado. Por eso necesitamos esta brújula en la actualidad para no perdernos en un mundo tan complicado, donde se avanza mucho en genética, en medicina regenerativa, y no podemos olvidar, por cierto, estos principios. Sin ética y sin una comunicación adecuada, por mucha comunicación, mucho conocimiento y muchas habilidades, no vamos a servir para cumplir nuestra misión en este mundo. Y sin más, agradecer a todos los ponentes que van a participar y con permiso de don Manuel voy a pasar a presentar al primer ponente, no le quiero robar ni un minuto, y es el profesor Manuel Martínez Sellés. El profesor Manuel Martínez Sellés es cardiólogo, eso quiere decir que se dedica a atender pacientes desde hace muchos años, cumple la función asistencial, pero además está comprometido con la docencia tanto de grado en los estudiantes de medicina como de posgrado, de formación especializada, donde él ejerce el Hospital General Universitario Gregorio Marañón como jefe de sección de cardiología en geriatría, cumple esa función de docencia de pregrado, de posgrado y también de doctorado mediante la dirección de tesis doctorales. Él es catedrático de medicina. Pero por si fuese poco, es un privilegio para todos los colegiados de Madrid que sea nuestro presidente del Colegio de Médicos, donde muchos de nosotros necesitamos también esa guía dentro de la profesión médica en tiempos tan convulsos. Y por si fuese poco, el profesor Manuel Martínez Sellés, el doctor Sellés, está muy concienciado con todos los problemas de la ética. De hecho, ha escrito 2 libros muy importantes en relación con el embrión y también con la atención al final de la vida humana. Así que es un honor y un privilegio dejarle la palabra al profesor Manuel Martínez Sellés. Bueno, muchas gracias a Tomás por la presentación y porque me va a dejar su despacho porque bueno, me he liado y he venido aquí porque creía que las ponencias eran presenciales. Bueno, yo voy a intentar de forma breve, como en 3/4 de hora o así, a ver si consigo empezar. Dejar compartir. Vale. Y ahora ya comparto aquí. Y aquí, compartir pantalla. Sí, pero un segundo, voy a poner primero esto. Ahí está. Pues sí, ahí. Ya. Perfecto, entonces voy a intentar hacer una exposición que será como de 3/4 de hora o así, que básicamente lo que voy a tratar es de mostrar cómo el embrión humano y el feto humano son pacientes cuando están enfermos o cuando tienen alguna alteración y para eso creo que es importante empezar por mostrar cómo son personas, ¿no? Son seres humanos. Esa es un poquito la estructura que voy a seguir, primero centrándome en lo que es cuándo empieza la vida humana, también cuándo empieza el latido cardíaco, como ha dicho Tomás, soy cardiólogo y por lo tanto es una cosa que me parece importante. Hablaremos luego de las células madre, de cómo se pueden hoy en día obtener embriones, también cuál es la realidad que tenemos del aborto, algo de ética y sociología, legislación, hasta dónde podemos llegar o hasta dónde estamos llegando ya y por último unas pinceladas de terapia fetal. Bueno, empezando por esta situación de cuándo empieza la vida humana, pues bueno, la verdad es que la realidad biológica creo que es bastante evidente, que cuando se une un espermatozoide y un óvulo, cada uno aporta 23 cromosomas y ahí se genera el embrión unicelular y tenemos el cigoto que como sabemos en su primera división pues origina 2 células que ya son distintas entre sí. Además es un proceso pues, que es algo más que la suma de la información genética que aporta
cada una de las células, ¿no? Pues, de hecho, se sabe que depende, por ejemplo, de los niveles de calcio y que posteriormente se produce ya una diferenciación de las células y por lo tanto tenemos ya un individuo humano con su sexo y toda su información genética determinada desde el primer momento. Este hecho, que es biológicamente incontrovertible, pues desde hace 10 años también, al menos en la Unión Europea, es un hecho legalmente reconocido, ¿no? Lo que sucedió en Europa es que hubo una empresa que quería patentar embriones humanos y una ONG, además del ámbito de la ecología, pues lo que dijo es que eso pues, no era posible, que no se podían patentar embriones humanos, y eso fue subiendo, escalando a nivel judicial, hasta que el Tribunal Europeo de Justicia pues dictaminó que no se puede patentar un embrión humano porque desde el momento de la concepción tenemos ya una vida humana, ¿no? Es cierto que en las 2 primeras semanas del embarazo, o al menos en la primera, ese embrión todavía no se ha anidado en el endometrio, ¿no? También es un momento importante, en el cual pues, el embrión va a anidarse en situaciones normales en el endometrio, en el útero, y esto, que la vida humana empiece con la fecundación, es algo que reconoce también el Código Deontológico Médico, ¿no? Como ha dicho Tomás, tengo el honor de ser presidente del Colegio de Médicos. Uno, cuando asume la presidencia del colegio, pues jura o promete defender el colegio, y el Código Deontológico, y yo simplemente lo que hago es leer literalmente lo que pone el Código Deontológico, que tenemos que cumplir todos los médicos en España. El ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases del ciclo biológico. Desde la concepción, que eso me parece muy importante, cómo se aclara que el ser humano empieza en el momento de la concepción hasta la muerte. Y lógicamente también pone el código que el médico está obligado en cualquier actuación a salvaguardar la dignidad y la integridad de las personas bajo sus cuidados, ¿no? Por lo tanto, no hay dudas, pero bueno, aunque hubiera dudas, me llamó la atención esta noticia que se publicó hace un par de semanas, como en Doñana pues, había un cazador pues, que mata a otro cazador, porque claro, a veces cuando en un momento de caza pues puede no saberse si lo que estamos viendo es o no un animal, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente, si uno no está seguro, pues lo suyo es no disparar la escopeta, ¿no? Y por lo tanto, aunque hubiese dudas, que no, insisto que no las hay, pues no sería justificable el eliminar esos embriones. Y tampoco tiene sentido el exigir la implantación endometrial para que se empiece a considerar que existe una vida humana, ¿no? Pone aquí este ejemplo de 3 personas que nunca han estado en el útero de su madre, porque aunque la mayoría de los embarazos ectópicos no son viables, pues aquellos que se producen a nivel abdominal sí son viables, y hay niños que nacen luego por cesárea, y algunos de ellos totalmente sanos, con lo cual pues tampoco tiene sentido el defender que hasta el momento de la implantación no existe una vida humana, ¿no? Y bueno, y esta es la imagen que quería traer, que es verdad que se ve con algo de dificultad. Voy a intentar que se vea, yo creo que sí, se ve ahí un poquito una contracción. Esto es lo que sería como el latido cardíaco primitivo que tienen los embriones. Y una novedad importante, y que sabemos desde hace 5 o 6 años, es que el latido cardíaco se inicia muy precozmente, es decir, a los 16 días de la concepción pues ya tenemos el primer latido cardíaco, ¿no? Esto nos da una idea de hasta qué punto estas informaciones que muchas veces se dicen, no, no, eso es un amasijo de células, etcétera, pues tiene un poco sentido. En el momento en que la mujer empieza a sospechar que está embarazada, que es cuando le falta la menstruación, ya ahí, pues sobre esos días tenemos un latido cardíaco. Es verdad que para detectarlo hace falta técnicas de investigación, pero incluso con una ecografía normal
pues a partir de las 5 o 6 semanas ya somos capaces de medir el flujo cardíaco. Y de hecho en eso se ha basado la ley de Texas que impide el aborto a partir de las 6 semanas. Pues bueno, el fundamento que han buscado sus legisladores es que a partir de esas 5 o 6 semanas ya podemos medir el flujo cardíaco e incluso ya podemos detectar imágenes del corazón un poquito más adelante a partir de las 9 semanas. Y por lo tanto el cigoto, el embrión unicelular, pues merece todo respeto, igual que lo merece cualquier fase embrionaria, ¿no? Pues no es lícito el lesionar la dignidad de esta persona en cualquier momento de su fase embrionaria. La vida humana es inviolable per se y no podemos dar mayor o menor grado de dignidad en función del desarrollo embrionario o fetal o en función de las características que tenga una persona o un enfermo. Y de hecho, la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos es esta, es que toda persona, con o sin conciencia, desde el momento de la concepción hasta el final, merece máximo respeto por la dignidad que tiene, que es intrínseca. Esta es una visión personalista que fundamenta el deber que tenemos de respetar la vida desde la concepción hasta el último instante. Aquí, por lo tanto, yo creo que es muy importante pues, todos los temas de formación, de educación afectivo-sexual, de el dar a conocer también esta realidad de la vida intrauterina y probablemente, dada la situación que tenemos en este momento, tengamos que trabajar mucho en este sentido, ¿no? También todos los métodos de planificación familiar, de reconocer pues, en torno a la semana que la mujer es fértil al mes y en todo esto yo creo que es muy importante el trabajar. Quería hablar también algo de las células madre que se están popularizando cada vez más. Las investigaciones con células madre han despertado un gran interés, pero creo que tenemos que saber que las células madre tienen valoraciones éticas muy distintas, porque podemos usar células madre procedentes de adultos no reprogramadas o del cordón umbilical en el momento del parto, y esas células madre no presentan ningún problema ético, pero claro, células madres procedentes de embriones en fases muy tempranas y, como luego veremos, no son aceptables desde el punto de vista ético. Para entender bien esto, creo que tenemos que entender cuál es el concepto de una célula madre. Es una célula que puede madurar y puede diferenciarse hasta distintos tipos celulares y, lógicamente, a medida que se va diferenciando la célula, pues va perdiendo algunas de estas características. No todas las células madre tienen la capacidad de transformarse en cualquier otra célula del organismo y, por lo tanto, aquí tendremos 3 tipos de células madre: las totipotentes, las pluripotentes y las multipotentes. Las totipotentes son las que componen el embrión hasta las 16 células y, de hecho, alguna de estas, cuando se separa de forma natural, puede dar lugar a otro embrión, como es el caso de los gemelos monocigóticos, ¿no? Es decir, si se produce una separación muy precoz, pues se puede generar otro embrión. Pero luego también tenemos otras células que se mantienen en el embrión más adelante, que es que a medida cuando se va diferenciando el embrión, como hemos dicho, 2 grandes tipos: el trofoblasto, que es la envuelta externa que va a originar fundamentalmente pues lo que serían las células de la placenta, etcétera, y luego la parte más interna de la que derivan todas las células del embrión y del adulto. Y estas son las células que llamamos pluripotentes. Y por último, todos nosotros tenemos en nuestros tejidos adultos células multipotentes, que pueden también, son células madres que pueden originar también distintas estirpes celulares, pero ya dentro de la misma clase. Bueno, ¿cuál es el principal problema del uso de las células madre
embrionarias? Pues que se están usando embriones como materias primas para obtener estas células madre. ¿De dónde se obtienen estos embriones? Bueno, pues tienen varias procedencias. Se pueden utilizar embriones que, por así decirlo, han sobrado de las técnicas de fecundación in vitro. En las técnicas de fecundación in vitro lo que hacemos es generar varios embriones que luego se congelan. Por cierto, en este proceso de congelación, pues en torno a 1/3 de los embriones acaban muriendo. Pero bueno, esos embriones, si al final sus padres biológicos o sus dueños legales deciden que al final no se van a implantar, pues se pueden utilizar, ¿no? También se pueden generar embriones por técnicas de fecundación in vitro con la única finalidad de experimentar o de utilizar estos embriones para obtener células madre embrionarias. Se pueden crear también embriones por clonación, como veremos, también, como luego veremos, utilizando óvulos humanos o de animales. Y la obtención de células madre embrionaria es particularmente complicada. Necesitamos una donación de óvulos, necesitamos también un donante de esperma. Tenemos que estos embriones extraerlos mediante técnicas de fecundación in vitro, luego obtener la masa celular interna. Hay que mantener un cultivo celular. Todo ello es bastante complejo, ¿no? Curiosamente, las células madre adultas tienen una obtención más directa que se pueden obtener de distintos tejidos y, como he dicho, también de la sangre de la placenta y del cordón umbilical. Pues es interesante que tenemos poca evidencia del uso de las células madre embrionarias en distintas patologías. Hay poca evidencia, es decir, son las más complejas de obtener, son las que además representan mayores problemas desde el punto de vista ético, y sin embargo las células madre adultas, que es más sencillo obtenerlas, pues tienen bastantes más evidencias respecto a su utilidad. Además, estas células madre adultas, si las vamos a usar en el mismo paciente, no tienen ningún problema de rechazo inmunológico, pues son células histocompatibles ya que proceden del mismo paciente. Y por lo tanto es probable que cada vez se vayan a usar más estas células madre adultas en medicina regeneradora. Bien, ¿qué proponen los defensores de la investigación con células madre embrionarias? Es decir, para no tener el problema del rechazo inmunológico, pues lo que se llama la clonación terapéutica, es decir, generar un embrión a partir de una célula somática. Tendríamos un embrión que sería como un hermano gemelo del paciente, pues con una diferencia de edad, pero sería algo así como un gemelo monocigótico. Y este clon de este paciente, pues lo que hacemos es generamos este embrión, lo matamos y usamos estas células madre embrionarias, que estas sí ya no tienen un problema de rechazo inmunológico, para intentar tratar alguna patología. Bueno, simplemente recordar que las células madre que nosotros podemos utilizar desde el punto de vista artificial, técnico, también en la naturaleza existe unas células madre que de forma fisiológica van a, de cierta forma, rejuvenecer el cuerpo de toda mujer embarazada, ¿no? Esto se vio por primera vez en el corazón. Hubo un grupo catalán dirigido por el doctor Vallès Genís, que estudiando mujeres que habían muerto después de tener embarazos de varones, pues el cromosoma Y en esta técnica se teñía de rojo, y en vez de ver todos los miocardiocitos con cromosomas X que se teñían de verde, pues encontraron varios de ellos que tenían cromosomas XY, con lo cual pudieron demostrar que estas madres, al haber tenido embarazos, habían recibido células madre de sus hijos, ¿no? Y esto se ha comprobado ya a nivel de todos los órganos, y este llamado microquimerismo, incluso algunas atletas han visto que han mejorado sus marcas después de haber estado embarazadas, ¿no? Bueno, no voy a detenerme mucho, pero también la separación precoz de estas células madres embrionarias es conocida desde hace tiempo, que serían
los casos de los embriones que se separan generando gemelos monocigóticos. Y bueno, también hay una situación de quimerismo, que es cuando se unen dos embriones en momentos muy precoces y al final pues nace una persona que tiene células con información genética distinta. Bien, sí quería detenerme un poquito más en esto, ¿no? Cómo se obtienen los embriones y qué número de progenitores tenemos hoy en día, ¿no? Esta sería como la forma clásica. Hasta hace, no sé, 50, 60 años era la única en la que se podían generar embriones humanos, ¿no? Pues había una relación sexual y al cabo de unos 9 meses nacía un niño, ¿no? Y por lo tanto aquí estaría bastante claro quiénes eran los progenitores de este niño, ¿no? Pues solo había dos, la madre y el padre, que en este caso, tanto desde el punto de vista legal como biológico, eran los mismos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación que tenemos hoy en día, ¿no? Esta sigue siendo, gracias a Dios, la más frecuente, pero tenemos muchas otras situaciones, sin entrar en todos los temas de procesos de adopción, etcétera, ¿no? Solo desde el punto de vista legal y biológico. Tenemos parejas en las que el varón es estéril y por lo tanto ahí lo que tenemos es la opción de usar un donante de esperma, ¿no? En el caso de que usemos un donante de esperma, pues aquí lo que estaríamos viendo sería, perdón, es que pierdo un poco. En esta situación lo que tendríamos, si hay un donante de esperma, pues tendríamos tres padres, por así decirlo, ¿no? Estaría el varón, que es el padre legal, la mujer, que es la madre tanto biológica como legal, pero el padre biológico es el donante de esperma, ¿no? Esto ya está generando varios temas desde el punto de vista ético y legal, porque claro, las clínicas de fecundación pueden tener un mismo padre biológico para varios niños y ellos desconocen que tienen el mismo padre, ¿no? Y potencialmente un chico y una chica se pueden conocer porque además vivirán por la misma zona y pueden incluso gustarse y pueden el día de mañana tener descendencia sin saber que tienen el mismo padre, ¿no? Y ya hay varios países que están exigiendo el derecho a que toda persona pueda conocer sus padres biológicos. Bien, este sería el caso del donante de esperma, pero también tendríamos... Es que no me pasa la diapositiva. Perdón. El caso en que haya tanto un donante de esperma como donante de óvulos, ¿no? Y aquí tendríamos pues una pareja que no puede tener hijos, entonces contratarían un donante de esperma, un donante de óvulos, y por lo tanto aquí tendríamos los padres legales que son distintos a tanto la madre como el padre biológico, ¿no? Tendríamos 4 personas ya involucradas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor la mujer quiere ser madre, pues o bien no puede o no quiere llevar la gestación, con lo cual potencialmente podríamos tener el caso de que haya un donante de esperma, un donante de óvulos, una madre subrogada que lleve simplemente el embarazo y luego estaría el padre y la madre legales, con lo cual ya tenemos a 5 progenitores, ¿no? Hoy por hoy la gestación con vientre de alquiler en España no es legal, pero sí tenemos muchas parejas españolas que están utilizando vientres de alquiler en otros países, ¿no? A mí me impactó mucho ver ahora con la pandemia, pues como he mostrado unas imágenes, creo que era de Ucrania, de Polonia, no me acuerdo, de una de estas granjas de vientres de alquiler, pues que no habían podido ir los padres a por los niños y tenían allí todos los bebés esperando que alguien fuese a por ellos, ¿no? Bueno, la cosa se puede complicar aún más porque hay países europeos, en el caso del Reino Unido, que permite que el óvulo provenga de 2 mujeres, ¿no? De una aporta parte del óvulo y otra aporta otra parte del óvulo, ¿no? Básicamente una aporta el núcleo y otra aporta el resto del óvulo y esto ya se permite en algunos países europeos, con lo cual si seguimos sumando tendríamos hasta 6 progenitores implicados.
¿no? Pero como he comentado antes, probablemente lo más preocupante sería el que haya solo un progenitor, que sea una clonación, pues, se utiliza una célula somática mediante técnicas que están ya bien desarrolladas, se puede obtener un clon de esa persona y tendríamos un embrión con un solo progenitor. La clonación es un proceso, como ya he dicho, que se está utilizando, se está realizando ya. Hasta donde sabemos todavía no ha nacido ningún niño clonado, pues sí se está utilizando en técnicas de investigación y, como he dicho antes, la mal llamada clonación terapéutica, es decir, intentar obtener células madre que nos permitan desarrollar tejidos y órganos para ser trasplantados estas células madre, estos tejidos y órganos, sin el problema del rechazo. Y cuando uno ve todas estas formas de obtener embriones humanos, no debe olvidarse de que cualquier embrión humano, como hemos dicho antes, es una persona. Es decir, independientemente de cómo se esté obteniendo, estos embriones humanos que se están obteniendo de formas a veces muy aberrantes, pues merecen todo el respeto y por lo tanto, independientemente de cómo se haya obtenido, pues lo que tenemos es una persona. La clonación de todas ellas probablemente sea la forma más aberrante de obtener embriones, no solo porque vulnera el derecho a unicidad y también irrepetibilidad del individuo, sino porque en el fondo una acción que es una acción que tiene por objetivo obtener células madre, en el fondo lo que está obteniendo es un embrión, que luego es verdad que se destruye ese embrión para obtener las células madre, pero por lo tanto se intenta como usar este eufemismo de clonación terapéutica como si la clonación terapéutica sí fuese admisible frente a la clonación reproductiva que fuese la única rechazable. Además, pues se olvida que se está generando un embrión para usarlo y además de una forma particularmente poco ética, ¿no? Que es una forma de reproducción asexuada que es propia de organismos muy, muy inferiores. Bien, el destino de estos embriones, como digo, es siempre el beneficiar a otros seres humanos que probablemente tengan una enfermedad. Entonces, para intentar solucionar esa enfermedad, lo que hago es generar un embrión que a su vez destruyo para utilizar sus células madre. Con lo cual, pues, esta clonación pues, es instrumental o destructiva por definición, ¿no? Una vez se autoriza esta clonación terapéutica, lamentablemente abrimos la puerta a que se desarrollen personas clónicas, porque, como hemos dicho, por definición, el destino de todo embrión es llegar a ser un adulto. Bueno, ¿y cuál es la realidad que tenemos actualmente del aborto? Creo que tenemos que ser conscientes de que aquí hay mucha manipulación del lenguaje, ya me he referido a ella en el caso de la clonación terapéutica. Bueno, en algún momento para justificar la destrucción de embriones previos a la implantación se intentó generar un término que no ha triunfado, que era el término de preembrión. Bueno, ya hemos hablado del embrión medicamento tras la clonación terapéutica. También están naciendo niños medicamentos, niños que después de una manipulación, pues para salvar a alguno de sus hermanos, generamos muchos embriones, destruimos aquellos que no son sanos o que no son inmunológicamente compatibles con el hermano y hacemos que nazca un hermano que sea sano, que sea inmunológicamente compatible con el niño que está enfermo, de forma a usar sus células madre. Eso es lo que se llama un niño medicamento. La píldora del día después, que como luego veremos es un procedimiento abortivo, y el aborto terapéutico, como si abortar fuese un tratamiento, y se habla ya del derecho a abortar, tanto en España como lamentablemente en instituciones europeas, y bueno, como aborto es una palabra que suena a que algo no está bien, aunque el aborto en castellano no es tan fuerte como en inglés, ¿no? Porque en inglés tienen dos palabras distintas para lo que es el aborto por causas naturales, que es lo que llaman ellos miscarriage, y el aborto
provocado, que es lo que llaman abortion, ¿no? Pero bueno, aborto suena fuerte, con lo cual mejor no hablar de aborto y se habla de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que es un término triplemente erróneo, ¿no? Porque interrupción, como si fuese algo que va a seguir, voluntaria, cada vez hay más datos que muchas de las mujeres que van a abortar lo hacen presionadas, y del embarazo como si lo que se interrumpe es un proceso fisiológico como la digestión y no se acabase con una vida. Pero bueno, interrupción voluntaria del embarazo todavía puede hacer pensar a algunas madres, ¿no? Entonces, hoy en día ya ni eso, lo que hablamos es de IVE. Esta mujer se ha hecho una IVE. Bueno, y traía aquí este esquema simplemente para que sepamos, si hemos dicho que la vida humana empieza con la fecundación, todo lo que vaya posteriormente a la fecundación, por definición, es un aborto. Es decir, si yo uso un preservativo, eso evidentemente que es un método anticonceptivo. Si lo que hago es impedir una implantación, es un método abortivo preimplantacional. Y si lo que hago es ya, una vez hay la implantación, el destruir ese embrión, pues ahí tendríamos un aborto postimplantacional. Y ahí tendríamos los distintos métodos que se pueden utilizar, y lamentablemente lo único que las estadísticas consideran como aborto sería el aborto tradicional, el aborto postimplantacional. Pero bueno, incluso teniendo en cuenta eso, la verdad es que el aborto es muy frecuente. El aborto es, como se ve aquí, ya la primera causa de muerte en el mundo, con lo cual, pues, pese a todo el problema que hemos tenido de la pandemia, pues en el 2021 la primera causa de muerte fue el aborto, ¿no? Con 42% de todas las muertes fueron por aborto, ¿no? Y esto es algo muy generalizado. Voy a traer aquí simplemente ejemplos de lo que sucede en Estados Unidos. Mueren 41 veces más embriones por aborto que por todas las demás causas de mortalidad embrionaria, fetal o infantil. Y bueno, la situación que tenemos en Europa, ¿no? Cuando muy recientemente Emmanuel Macron pues, apostaba por incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿no? Y la situación que tenemos en España, cuando casi todos los abortos, entre el 90 y el 98% de los abortos, se están realizando a petición de la mujer, ¿no? Y hay muchas personas, investigadores, que están alertando cómo en la práctica se está utilizando el aborto como un método anticonceptivo, ¿no? Y que es muy excepcional que se realicen abortos con la justificación de anomalías de riesgo de vida o de salud de la mujer embarazada. Además, el aborto está fundamentalmente en manos privadas. Hoy en día es muy poco frecuente que se realicen abortos en hospitales públicos, entre otras cosas porque en la mayoría de los hospitales públicos, y eso por ejemplo es la situación que tenemos en Madrid, todos los ginecólogos de forma unánime se han declarado objetores de conciencia, cosa que no nos debería extrañar porque precisamente los ginecólogos están muy acostumbrados a la realidad de la vida intrauterina. Y yo creo que esta película que muestra la realidad del aborto es muy recomendable. Es muy recomendable porque creo que en el caso del aborto hay mucho desconocimiento. Y no digo que no pueda haber partidarios del aborto después de ver la película, pero creo que es importante que seamos conscientes de la realidad del aborto antes de emitir una opinión de si estamos a favor o en contra del aborto, ¿no? También muchas veces lo que se vende es que el aborto tiene que ser legal, porque si el aborto no es legal, pues hay muchos abortos ilegales que al final son más peligrosos para las mujeres, ¿no? Bueno, traigo aquí un artículo científico que al final lo que hace es analizar esto, y lo que viene a decir es que de cierta forma esto es una mentira. Es decir, lo que se está es promoviendo el aborto legal con la excusa de que si el aborto fuese ilegal iba a haber una mortalidad elevada por abortos inseguros. Y esto básicamente lo que se ha visto es que ahora que viene se está
No ha aceptado la clave. sobreestimando, Perdón un momentín, muten los micrófonos, por favor. Muten los micrófonos. se está sobreestimando las muertes por abortos clandestinos hasta 100 veces. Bueno, quería hablar también un poquito de esto, de ética y sociología, porque vivimos en un país que ya es muy envejecido, ¿no? Pero probablemente en pocos años vamos a ser un país mucho más envejecido. Antes de la pandemia se calculaba que en menos de 20 años íbamos a ser el país más envejecido del mundo. Ahora con la pandemia habrá que hacer estos cálculos de nuevo porque parece que no está tan claro, pero bueno, es indudable, tenemos muchos ancianos y que cada vez vamos a tener más. Pese a ello, los hijos, la natalidad que tenemos es cada vez más baja e incluso, y traigo aquí este artículo del País, un poco que intentaba vender cómo el tener hijos era malo para el cambio climático, ¿no? Pues que el que nazcan personas aumenta nuestra huella de carbono, ¿no? O sea, un poco para que veamos hasta dónde puede llegar la situación, ¿no? Estamos en mínimos históricos en número de nacimientos por año y esta tendencia que estamos viendo, para que veamos hasta qué punto es grave, de los países de nuestro entorno, por así decirlo, bueno, ya no solo en nuestro entorno, los países desarrollados e incluso también en vías de desarrollo, solo hay dos que tienen una tasa de fertilidad más baja que la nuestra, ¿no? Que serían Malta y Corea del Sur, ¿no? Además, la edad media de las mujeres, a la edad media a la que tienen el primer hijo, sigue aumentando de forma imparable. Ya hemos superado los 32 años de edad media en que las mujeres en España tienen el primer hijo. Y además hay muchos datos que hablan de que a las mujeres les gustaría tener más hijos, pero lamentablemente hay una discrepancia grande entre los hijos que tienen las mujeres y los que les gustaría tener. Y además, esta discrepancia tiene que ver sobre todo con razones pues, laborales, de conciliación familiar, económicas, y por lo tanto creo que tendríamos que hacer un esfuerzo como sociedad de facilitar que una mujer pueda tener hijos con ayudas económicas, con cambios a nivel de conciliación familiar, etc. Y lamentablemente, pese a que recientemente en Madrid sí hemos tenido algunas iniciativas en ese sentido, pues si nos comparamos con los países de nuestro entorno, tenemos muy poquitas ayudas a la natalidad. Creo que también todos nosotros individualmente, cuando una mujer nos transmite que está embarazada, aunque pueda ser una situación difícil para ella, pues lo que tenemos que hacer es darle la enhorabuena, y esto también muchas veces ayuda a que las madres decidan seguir adelante que su embarazo, porque cuando veamos las cifras del aborto, de que casi 1 de cada 4 embarazos pues, termina en aborto, yo creo que la única explicación para esto es que hay muchas madres que están engañadas, ¿no? A veces se dice, no, pues que, ¿qué sucede si hay que elegir, ¿no? Que si es o el niño o la madre, ¿no? Que en este caso, pues bueno, que la mujer termine el embarazo. Traigo aquí 2 ejemplos. Caroline Aigle, que es la primera piloto de caza de la Marina francesa, que ya estando embarazada, pues le dicen que tiene un tumor y que necesita quimioterapia, que si no le dan quimioterapias ella se va a morir, pero que si le dan quimioterapia pues se muere su bebé, ¿no? Y ella decide pues que no le den quimioterapia, al final nace el niño, que nace sano, y luego ella se muere como consecuencia de esa decisión, ¿no? Y ella siempre, pues lo que dice ella, tanto ella como su marido, que ella lo vivía como un combate y que siempre había tenido la idea, la sensación de que había ganado ese combate porque había nacido su hijo, ¿no? Y bueno, y aquí a la derecha traigo a Santa Gianna Molla, que ella estando embarazada, además ella era médico, pues una situación similar, ¿no? Le dicen que tiene que interrumpir el embarazo, pues, o tienen que hacer una intervención por un tumor que ella tenía, que implicaba la muerte del embrión o del feto, y ella decide seguir con el embarazo, y al final esto le cuesta la vida. Y también quería volver a traer este concepto
de que la fecundación in vitro, también promovida por ver a los niños como un derecho más que como un don, pues al final cuando se hacen técnicas de fecundación in vitro lo que se hace es se generan muchos embriones en laboratorio, ¿no? Y estos embriones, que algunos se implantan y otros no, y por ello las técnicas de fecundación in vitro, pues para que nazca un niño, pues probablemente hermanos de ese niño pues se han tenido que destruir en el laboratorio y por lo tanto una técnica de fecundación in vitro también cuesta muchas vidas humanas, ¿no? Me llamó mucho la atención este cartel que vi de una empresa que se dedica a la fecundación in vitro, porque la fecundación in vitro, como el aborto, también está fundamentalmente en manos privadas, y ponía esto, ¿no? Entre las guardias y mi sueldo considero mejor esperar un poco, ¿no? Un poco alentando a las residentes que les hicieran donación de óvulos para luego usarlos el día de mañana cuando ya pudieran ser madres, porque como pone el cartel, me encantan los niños, pero soy residente de 4º año, ¿no? Con lo cual, si eres residente de 4º año, se supone que todavía no puedes ser madre, ¿no? Los residentes de 4º año pues tienen en torno a 30 y algo años, ¿no? Con lo cual pues me llamó la atención, ¿no? Y con esto hemos conseguido que somos el país de Europa donde se realizan más fecundaciones in vitro. Hay pocos datos de esto, porque entre otras cosas, como he dicho, la fecundación in vitro está en manos privadas y también el declarar los nacimientos por vía fecundación in vitro puede tener repercusiones a distintos niveles, también incluso a nivel fiscal para estas empresas. Pero bueno, según los datos de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, ya casi el 10% de los nacimientos que se producen en España se obtienen mediante técnicas de fecundación in vitro. Bueno, ¿y qué nos dice nuestra legislación de todo esto, ¿no? Bueno, nuestra Constitución ampara en el artículo 15 la vida humana y luego tenemos distintas leyes, tanto sobre técnicas de reproducción humana asistida, técnicas de investigación biomédica. Son leyes que es curioso que a veces son confusas y a veces se contradicen entre sí, ¿no? Pero en principio ambas leyes, tanto la 14/2006 como la 14/2007, permiten el uso de embriones humanos denominados sobrantes de técnicas de fecundación in vitro con fines de investigación, ¿no? Ahí un poco lo que ponen son unos requisitos que tienen que ser parejas pues, que hayan hecho la donación para investigación, que se esté supervisando el proyecto de investigación y que cuente con el visto bueno de los comités éticos de investigación de las instituciones implicadas. Bueno, como digo, nuestra legislación es algo confusa. Sí es verdad que se condena la manipulación genética y bueno, lo que se dice es que manipulación genética que alteren el genotipo con finalidad distinta a la eliminación o disminución de tales, y esto es lo que es muy interpretable, pues es condenable desde el punto de vista penal, ¿no? Y bueno, como digo, actualizaciones del Código Penal, pues lo que hablan es un poco de hasta qué punto hay que ser cuidadosos a la hora de realizar estas técnicas, como el delito de la clonación, que ya figuraba en el año previo, pues se ha actualizado también. Pero como digo, tenemos una legislación que habría que revisarla porque es bastante confusa y como también he comentado, en algunos puntos llega a ser contradictoria, ¿no? Y luego este año hemos sabido que incluso las instituciones europeas han instado al Tribunal Constitucional pues a que se pronuncie, ¿no? Porque lleva más de 11 años sin abordar el recurso contra la actual ley del aborto y bueno, esperemos que este año se pronuncie finalmente. Además, hemos tenido también en este sentido declaraciones recientes sobre lo que alguna ministra llama la regulación de la objeción de conciencia, ¿no? Como en muchos hospitales públicos todos los ginecólogos han hecho objeción de conciencia, pues no se puede hacer aborto en hospitales públicos. Y lo que dice la ministra es que el derecho que tienen los médicos a la objeción de conciencia no puede estar por encima de un supuesto derecho al aborto de las mujeres, ¿no?
Y bueno, además de otras cosas, a mí me preocupa mucho cómo se empieza ya a atacar este derecho a la objeción de conciencia, que aunque es un derecho que está garantizado por la Constitución, pues probablemente lo que vaya a suceder en el futuro es que se intenten pues, sacar en los hospitales públicos plazas para médicos no objetores, ¿no? Algo que también sería discriminatorio para los objetores, pero la situación que tenemos desde el punto de vista legislativo es ya preocupante, ¿no? Bueno, como sabemos, se acaba, además también muy recientemente, esta última semana, hemos tenido la aprobación de lo que se llama el obstaculizar el derecho al aborto, es decir, que el hacer una oración delante de un abortorio o otro tipo de iniciativas pues, que puedan informar a mujeres que acuden a abortar, pues a partir de este momento ya se considera ilegal. Y bueno, traía aquí un poco cuál es la situación que hay a nivel mundial del aborto, pues para que veamos que la situación, al menos en los países occidentales, es bastante similar a la que tenemos ahora. Y una reflexión de hasta dónde podemos llegar, hasta dónde estamos llegando, ¿no? Bueno, nos caminamos a una ética de poder, que básicamente es una ética que no reconoce la dignidad humana intrínseca, en particular de aquellas personas que o bien son pequeñas o son débiles, y por lo tanto la dignidad del ser humano solo existe si alguien se la concede, ¿no? Y entonces podemos ya entrar a negociar la dignidad del embrión humano. Con este tipo de ética lo que se consigue es desproveer al embrión de cualquier tipo de dignidad, siempre y cuando existan objetivos que ya sean científicos, comerciales o a veces incluso un pretendido humanitarismo o poshumanismo lo aconseje, ¿no? Recuerda mucho a la ética de poder que había en la Alemania nazi, ¿no? Que de hecho, antes de lo que fue la eliminación sistemática que se hizo de los judíos, pues hubo una campaña muy intensa para eliminar a personas con discapacidad, con anuncios como este, que recordaban lo que costaba al estado animal pues el tener un niño o un paciente con discapacidad. Y tenemos actualmente ya una situación de edición genética, pues que yo diría que es al menos sorprendente desde el punto de vista ético, ¿no? Con esta nueva técnica de CRISPR se puede editar de forma bastante, yo diría que específica los genes, podemos elegir bien los genes que queremos editar y ya desde el 2016 en Europa, en concreto en el Reino Unido, se están haciendo experimentos de edición genética en embriones humanos normales. Estoy hablando de embriones humanos sanos, no de embriones enfermos que se editan genéticamente para intentar solucionar algún problema. El Reino Unido desde el año 16, pues embriones producto de fecundaciones in vitro sanos, se está experimentando con ellos en técnicas de edición genética. En China ya han nacido 2 bebés que habían sido editados genéticamente, básicamente para intentar que estas gemelas fuesen más inteligentes. Entonces se hizo una técnica de edición genética para aumentar las posibilidades de que estas niñas en el futuro fuesen más inteligentes. Y en España, desde hace un par de años, ya tenemos un equipo de investigadores que reciben una autorización para editar genéticamente embriones humanos simplemente para investigar las etapas del desarrollo embrionario y así intentar mejorar el éxito de los procedimientos de reproducción asistida. Y bueno, tenemos ya en España médicos que han sido condenados o bien por no diagnosticar un síndrome de Down, o bien en caso de embarazos gemelares que la madre había decidido abortar el feto que estaba enfermo y seguir con el feto sano, pues
por que el aborto no fue selectivo como quería la madre. Se está condenando a los médicos por privar del derecho a abortar. Es decir, mujeres que tienen niños con síndrome de Down, lo que viene a decir es que si el médico hubiese hecho el diagnóstico de síndrome de Down, hubiesen abortado, entonces, como no se hizo ese diagnóstico, pues se condena al médico por lo que se ha llamado privar el derecho a abortar. Y en Reino Unido, hace unos años, pues el Daily Telegraph lo que hizo fue una investigación con cámara oculta, que iban mujeres con embarazos de niños totalmente sanos a abortorios y pues diciendo que querían abortar o bien porque era un varón y querían tener una niña o viceversa, ¿no? Y bueno, lo que constataron es que les decían sí, sí, sin ningún problema, pase, simplemente por el hecho de que fuese un niño o una niña en vez de el sexo que le hubiese gustado a los padres. Pero lo más interesante de esta investigación es que cuando todo esto acabó en los tribunales, pues el dictamen del tribunal fue que era totalmente lícito abortar un niño si los padres querían tener una niña o viceversa. Hay autores que van incluso más allá y que proponen esto, el aborto postnatal. Es decir, nace un niño, hablo de niños totalmente sanos, ¿no? Pues hay autores académicos que piensan que se debe permitir el matar a esos niños si a los padres desde el punto de vista económico, social, no les viene bien en ese momento tener un hijo, pues que se permita el matar el infanticidio de estos niños sanos, ¿no? Creo que hay 2 artículos de autores académicos distintos en este sentido. Y bueno, tenemos ahora lo que es el Embryo Health Score, esto que suena también, el EHS, lo que permite es detectar embriones obtenidos por técnicas de fecundación in vitro y ver aquellos que son embriones como más fuertes, que van a tener menos enfermedades. Por ejemplo, en mi caso, esto está muy estudiado, embriones que tienen una menor predisposición para tener enfermedades cardiovasculares y también enfermedades oncológicas de otro tipo. Entonces ya le podemos dar un score a estos embriones y ahí seleccionamos mediante técnicas eugenésicas a los embriones mejores, que son los que se implantan, y los que no son tan buenos, pues los matamos, ¿no? Y bueno, un artículo publicado en este último año en el New England Journal of Medicine y que viene a hablar de esto, de cómo se podría reducir el riesgo, por ejemplo, de tener enfermedad coronaria con estas técnicas de selección de los embriones, por así decir, ya no solo que sean embriones sanos, sino con un menor riesgo de desarrollar enfermedades durante la vida adulta. Bueno, un paso más allá es hacer quimeras de embrión que sea parte de embrión humano y parte embrión de ratón, como es este ejemplo. Además, muchas veces a mí me llama la atención cuando saltan estas noticias, pues que saltan como mostrando esto como algo positivo, ¿no? Pues hace estos embriones quimeras y ya lo último que hemos tenido ha sido un embrión quimera de hombre mono, ¿no? Y bueno, nosotros tuvimos oportunidad de escribir un artículo un poco insistiendo en lo que decía el profesor Chivato, que no todo lo que se puede hacer desde el punto de vista técnico es aceptable desde el punto de vista ético, porque claro, lo que nosotros estamos viendo es que muchas de estas acciones es verdad que técnicamente se pueden realizar, pero no son aceptables desde el punto de vista ético. Y ya los últimos 5 minutos quería dar unas pinceladas de lo que sería la terapia fetal. Hemos dicho, los embriones, los fetos, asumimos que son personas. Si tienen una patología, ¿qué debemos hacer? Pues lo que hacemos con cualquier enfermo, tratarlos como enfermos, ¿no? Este concepto de terapia fetal es muy importante porque se calcula que en torno a 1 de cada 100 embarazos tiene un defecto congénito. La terapia fetal es una técnica o una especialidad médica muy reciente. Hablamos de terapia fetal, pero en el fondo tendríamos que hablar de terapia materno-fetal, porque tanto si le doy un fármaco para solucionar un problema del feto o si hago una técnica quirúrgica, pues indudablemente estoy administrando ese fármaco a la madre, o estoy también haciendo una técnica quirúrgica que también implica a la madre. Y por lo tanto, esta realidad lo que nos obliga es a revisar distintos aspectos desde el punto de vista ético y legal. Tenemos aquí un poco la historia. Bueno, como digo, es una historia
bastante reciente, pero bueno, hoy en día ya tenemos una enorme posibilidad de hacer técnicas que tienen de forma clara una demostración de su eficacia a la hora de poder mejorar el pronóstico de distintas patologías fetales. Al mismo tiempo que empezó esta historia, se vio la necesidad de regular esto también desde el punto de vista ético. Y esto es lo que se ha ido haciendo. Lo primero, mediante técnicas de diagnóstico prenatal, es decir, es muy importante que yo sea capaz de investigar de forma adecuada la salud del feto. Lamentablemente, muchos de los abortos que se están produciendo en España pueden haber estado motivados por errores diagnósticos y, por lo tanto, es muy importante el que se pueda detectar de forma adecuada las distintas malformaciones congénitas, usar también las técnicas de ultrasonidos, bien como apoyo para extracción de líquido amniótico, con lo que son las amniocentesis, o en situaciones más precoces la biopsia de vellosidades poliales, pero sabiendo que estos métodos, que son invasivos, tienen un riesgo de pérdida del embarazo, con lo cual probablemente tendríamos que limitar mucho su aplicación. Además, hoy en día tenemos ya técnicas que nos permiten obtener células fetales desde la sangre materna. El diagnóstico prenatal, como he dicho, es muy importante. Hay que hacer un asesoramiento genético, podemos hacer análisis bioquímico, estudios citogenéticos y es muy importante la ecografía. La ecografía de alta resolución permite no solo reconocer anomalías fetales, sino también permite, de cierta forma, que los padres sean también conscientes de que su hijo tiene una enfermedad y muchas veces de que esa enfermedad tiene un tratamiento, ¿no? Pues traigo aquí un ecocardiograma en 3 dimensiones, un poco para que veamos que también la ecografía se puede promover, se puede utilizar para que las madres sean conscientes pues, de que su hijo es una persona única y que también pues, asuman los riesgos que, como ya hemos dicho, tanto las técnicas quirúrgicas como farmacológicas conllevan. Bueno, por falta de tiempo no voy a mencionar patologías, pero son muchas las patologías. Ya se ha visto que se pueden tratar con tratamientos intrauterinos a distintos niveles. Y bueno, también tenemos luego muchos ejemplos de las técnicas. Yo como soy cardiólogo traía el ejemplo de una valvuloplastia aórtica fetal, pero bueno, hay muchas técnicas que se pueden realizar de forma intrauterina. Ahora bien, es importante que tengamos unos criterios claros para hacer estos tratamientos, ¿no? Pongo aquí los 6 más utilizados, que lógicamente la morbilidad de la intervención tiene que ser aceptable, el diagnóstico ya hemos dicho que tiene que ser muy preciso, que no haya un tratamiento que sea un tratamiento no quirúrgico, la evolución natural de esta enfermedad se debe conocer. No debe haber un tratamiento postnatal que sea adecuado, porque si no, lo lógico es esperar al parto, y la cirugía propuesta tiene que ser factible, ¿no? Bueno, estos criterios se han ido actualizando y básicamente lo que hoy en día se busca es que todos estos tratamientos fetales y todas estas técnicas quirúrgicas intrauterinas se hagan en pocos centros y que esto permita a esos centros tener una experiencia que les dé buenos resultados. Y bueno, lógicamente hay que explicar a los padres la técnica que se va a realizar, cuantificar los riesgos tanto para el feto, pero también para la madre, ver las alternativas, y bueno, también todo el tema legal. Y bueno, la forma como se da la información es muy importante en estos casos. Lógicamente, en principio, se recomienda respetar la decisión de la madre. La Academia Americana de Pediatría enfatiza que en el caso de que la madre no quiera esta terapia fetal, pues esto hay que respetarlo, pero que lógicamente tenemos que intentar, y esto lo dice tanto la Academia de Pediatría como el Colegio de Obstetras y Ginecólogos, que la madre entienda bien que hay muchas técnicas que son efectivas para solucionar estos tratamientos, ¿no? Hay que buscar, por lo tanto, un equilibrio entre lo que es el beneficio para el feto y el potencial riesgo que existe tanto para el feto como para la madre, ¿no? Porque la terapia fetal sería la única técnica en la que existe una posibilidad de una mortalidad
del 200%, ¿no? Pues con la intervención podemos acabar tanto con el niño como con la madre, ¿no? Y lo que se recomienda es que solo pasen en investigación humana cosas que se han hecho en modelos animales y que tengan resultados positivos, lógicamente. Y es muy importante que incluyamos en estos comités que decidan los tratamientos equipos multidisciplinarios y bueno, que la clave es no considerar el feto como un apéndice, que el feto es un paciente. Lo que pasa es que aquí tenemos dos pacientes, tendríamos la madre y el feto, ¿no? Y evidentemente, a partir del momento que asumimos al feto como una persona enferma, pues todo lo que hagamos también tiene que implicar un beneficio para él. La mayoría de tratamientos quirúrgicos pues, tienen el riesgo del parto pretérmino, por lo tanto lo ideal es esperar hasta que el feto esté suficientemente desarrollado para realizarlos. Y lo que hemos dicho también, pues que hay que sopesar bien los beneficios con los riesgos. ¿Y cuál es nuestro objetivo como médicos? Pues preservar el bienestar tanto del feto como el de la madre, ¿no? Y por lo tanto, aunque en teoría hay un conflicto de intereses entre la madre y el feto, lo que muestra la experiencia es que la mayoría de las mujeres embarazadas pues vuelcan sus intenciones en el feto, incluso muchas veces por encima de su propio bienestar, ¿no? Y bueno, para terminar, evidentemente que hay que dar toda la información, también saber que el feto es un ser con sensibilidad desde etapas muy tempranas, por lo tanto todo esto hay que hacerlo con una anestesia adecuada, ya que el feto es capaz de sentir dolor a partir de en torno a las 20 semanas. Y bueno, con esto termino. Creo que es muy importante, y como eso lo he intentado transmitir, y que seamos capaces de transmitir a la sociedad pues lo importante que es la vida intrauterina, el dar ayudas y facilitar también la reinserción de madres que puedan tener dificultades, estar presente en los medios sociales, en las redes sociales, en los foros, en la política, celebrar el Día de la Vida, que es el 25 de marzo, ser conscientes del aborto preimplantatorio, pues, por ejemplo, las mujeres que usan un DIU, pues básicamente el mecanismo principal de acción del DIU es el producir abortos preimplantatorios. Y creo que tenemos que ir más que contra el aborto a favor de la vida desde la fecundación. Esto es especialmente importante en jóvenes, en las mujeres jóvenes que estén embarazadas, sobre todo aquellas en situaciones de dificultad, pues felicitarlas, apoyarlas. Y creo que tenemos que hacer el esfuerzo de llegar a la sociedad y también a las madres, hacerles llegar la realidad biológica de la vida intrauterina, pues es tan importante el hacer una ecografía a las mujeres embarazadas que estén pensando en abortar, y por eso no se quiere impedir el ofrecer esto a las madres. No hay que banalizar los embarazos en sus momentos precoces y tampoco desconectarlos de una realidad biológica que es muy evidente. Y la terapia fetal se ha desarrollado de forma muy, muy rápida y es una buena alternativa en alteraciones congénitas fetales, siempre respetando la autonomía y seguridad del paciente. Bueno, y con esto termino. Tengo 2 libros publicados, como ha dicho el profesor Chivato, y uno de ellos, que es Idioscélula, se centra sobre todo en estos temas y están ambos disponibles en las distintas plataformas que se suelen utilizar. Muchas gracias. Con esto dejo de compartir la pantalla y creo que hay un momento dado para preguntas, ¿no? Buenos días de nuevo. La verdad es que la conferencia inaugural no es inmejorable. Nos ha introducido en los orígenes de la vida, que como hemos dicho es uno de los aspectos esenciales de la bioética. Entonces, tenemos ahora algunos minutos por si hubiese alguna pregunta que nos podrían llegar a través del chat. Nos ha dado cifras impresionantes y que nos hacen reflexionar, como la primera causa de muerte es el aborto. Efectivamente, muchas veces pensamos en enfermedades, en enfermedades oncológicas, o pensamos en otro tipo de situaciones, como la que hemos vivido en la pandemia, pero claro, lo cierto es que
Por dar una cifra, aquí en España se realizan aproximadamente 100.000 abortos al año. En estos últimos 20 años, pero eso quiere decir que 2 millones de abortos se han realizado, son cifras realmente preocupantes. Tomás. ¿Sí? Tienes una pregunta en preguntas y respuestas. Vale, perfecto. Tenéis una pregunta. A ver, pues aquí tenemos una pregunta. Desde su opinión, si consideramos la salud de una persona como el bienestar psicológico, biológico y social y dentro de las terapias materno-fetales, debemos tener en cuenta que mejorar la salud del feto no debe afectar a la salud de la madre. ¿Cómo podemos, como sanitarios, conseguir que la madre y el feto, como seres humanos, tengan una correcta salud si la madre no quiere tener al feto por una causa? Gracias, Alejandro, por la pregunta. Efectivamente, como he dicho, todo el tema de las terapias fetales son particularmente difíciles desde el punto de vista ético, porque claro, aquí tenemos dos pacientes, ¿no? Habitualmente los médicos lo que estamos acostumbrados es a tener un paciente y aquí tendríamos dos pacientes y por lo tanto es importante que seamos conscientes de que las terapias que se hagan a nivel fetal, pues lógicamente en algunos casos, y es muy evidente si es una intervención quirúrgica, pero también cuando son intervenciones farmacológicas, pueden afectar a la salud de la madre. Y ahí, como decía, yo creo que lo más importante es que se dé una correcta información. Ahora bien, como también he mencionado, es curioso que los médicos que se dedican a hacer tratamientos fetales, la experiencia que tienen es que incluso cuando hablan con las madres y les dicen, oiga, pues esta terapia, el beneficio que va a producir al feto a lo mejor no es muy grande, el riesgo que tiene para usted pues no es despreciable, un poco como aconsejando a la madre que se decanten por no hacer el tratamiento, teniendo en cuenta pues que es una relación que es más el riesgo para la madre que el beneficio para el feto. Curiosamente, lo que te comentan los médicos que se dedican a hacer terapia fetal es que en la gran mayoría de los casos las mujeres siempre lo que quieren es lo mejor para el feto, es que incluso a expensas de tener que asumir ellas un riesgo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta Almudena, desde el punto de vista ético, ¿podría orientarnos sobre la adopción de embriones sobrantes por parejas infértiles? Wow. Es una pregunta muy difícil y es una pregunta más para un especialista de ética o un moralista, porque dentro incluso de grandes pensadores, digo con una bioética de inspiración cristiana, etcétera, es una pregunta que no está aclarada del todo, ¿no? Lo que dice Almudena es, tenemos, por ejemplo, actualmente en España hay miles de embriones que están congelados, ¿no? Es una situación que es muy triste, tenemos miles de embriones congelados y no se puede plantear, oye, ¿qué vamos a hacer con todas estas personas que están ahí en una fase embrionaria congeladas en España? Entonces, hay autores que lo que proponen es lo que se ha llamado efectivamente lo que sería la adopción prenatal. Es decir, que, bueno, lo primero que habría que intentar es que se dejasen de congelar embriones, ¿no? Porque claro, el problema de promover la adopción prenatal es que también puede mantener esta situación en el tiempo, ¿no? Pero bueno, supongamos que se produce un giro radical en la política española y se prohíbe el congelar embriones. Y ahí ha habido países que han ido por esa vía. Por ejemplo, en Alemania solo se permite generar los embriones que finalmente se van a implantar, ¿no? Pero bueno, si se produciera eso, a partir de ahí ya no se congelan embriones en España. ¿Qué hacemos con los sobrantes? Pues hay autores que proponen que una pareja pueda adoptar un embrión desde el punto de vista prenatal y por lo tanto pues, la mujer acepte el recibir ese embrión. El problema de eso es que hay otros autores que lo que defienden es que el participar en algo que va tanto contra lo que sería la dignidad humana, que retira la generación de la persona, del acto sexual, etcétera, pues también tiene muchas implicaciones morales y éticas. Por lo tanto, es una pregunta muy difícil. Lo que puedo decir es que hay opiniones en ambos sentidos y yo, desde luego, de lo poco que sé es cardiología y no me atrevo a responderla, pero me parece muy buena la pregunta porque Almudena es consciente del enorme problema que tenemos, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta más? No, pues, un segundo. Tenemos dos preguntas más. ¿Cómo puedes llegar
a promover el embarazo a una madre, una mujer que llega a la consulta con una idea de abortar? ¿Y hasta qué punto dentro del marco legal se puede intentar promover la vida de ese embrión frente a la opinión de la madre? Bien, lo primero, ¿cómo promover a una mujer que tiene la idea de abortar que siga adelante con el embarazo? Lo primero, hay que ser conscientes que las mujeres que se plantean abortar tienen situaciones muy difíciles, muy difíciles. También hay que ser conscientes que hay mucha experiencia de mujeres que se han planteado abortar, que cuando han ido a este planteamiento y lo que se les ha ofrecido ha sido el ver, por ejemplo, una ecografía de su hijo, o se les ha dicho que esto es algo que ellas iban a repetir en el futuro, etcétera, pues al final deciden cambiar de opinión y siguen adelante con el embarazo, ¿no? Hay muchos casos famosos, bueno, a los que nos gusta el fútbol. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, su madre, pues vivía en una familia muy humilde, era el cuarto hijo, entonces ella se queda embarazada y va al médico a abortar, ¿no? Y al final el médico le cambia la opinión y gracias a eso nace Cristiano Ronaldo. Es decir, es posible, no solo es posible, sino que hay muchas experiencias y yo creo que ahí es muy importante el que se permita, y algunos países o algunos estados en Estados Unidos legalmente lo exigen, que la madre pueda ver una ecografía de su hijo. Simplemente con eso, esta experiencia que puse, que apoyábamos del Colegio de Médicos de Madrid y que luego pues, nos trajo críticas, etcétera, pues lo que es la ambulancia de la vida es simplemente la madre que quiera, pues que vea la ecografía de su hijo. La experiencia es que la madre que vea a su hijo, la ecografía de su hijo, ya simplemente con eso, la gran mayoría de madres cambia de idea. La segunda pregunta, desde el punto de vista legal, ¿se puede promover la vida frente a la opinión de la madre? Eso en nuestro país no es posible, ¿no? En los países en los que el aborto es ilegal, desde luego, ¿no? Aunque la mujer quiera abortar, pues no se le permite, y si decide abortar, pues al final eso tiene una implicación penal. En cualquier caso, yo creo que aquí, como he dicho antes, más que ir contra el aborto, yo creo que tenemos que ir a favor de la vida. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el gran motivo por el que se aborta en España? Como hemos visto antes, son sobre todo temas económicos, con lo cual, pues lo que hay que hacer en las mujeres que están en esta situación de dificultad es darles ayudas económicas, darles además un apoyo que les permita seguir con el embarazo hacia adelante. Nos quedan dos preguntas. Le pediré al profesor Martínez si brevedad en la respuesta. Una de Mario, que nos dice, acorde al dato facilitado sobre que la mayoría de abortos se hacen en clínicas privadas, ¿no sería más beneficioso que los abortos se hicieran en clínicas públicas para que estén más controlados y no se den casos como el aborto según el sexo? Claro, tiene sentido la pregunta, pero la contestación es fácil. Es que de forma unánime la mayoría de ginecólogos, en la mayoría de hospitales públicos, los ginecólogos de forma unánime, todos ellos son objetores de conciencia, con lo cual no se puede hacer en hospitales públicos. Por ejemplo, en Madrid, en ningún hospital público, salvo creo que es el 12 de octubre y el hospital de Leganés, se hacen abortos, porque en todos los demás, yo trabajo en el Marañón, todos los ginecólogos del Marañón son objetores de conciencia y por lo tanto no se puede hacer. Y la última pregunta, porque podríamos estar hablando sobre este tema. La verdad es que, don Manuel, tenemos tema para el próximo congreso porque esto no se acaba nunca, pero sí quiero acabar con esta pregunta. ¿Es fundamental establecer límites? Perdón, sí. ¿Es ético utilizar la fecundación in vitro entre un padre y una madre cuando uno de ellos tiene algún problema que les impida tener hijos de la forma tradicional? O sea, ¿es ético? Yo diría que no. Aquí depende un poco de qué ética usemos, ¿no? Si la ética que estamos viendo es una ética, como digo, personalista, de inspiración cristiana, etcétera, pues todo lo que no sea facilitar el nacimiento de un niño después de una relación sexual, no va contra lo que sería la moral cristiana. Ahora, creo que es evidente que a la hora de ver la gravedad que tiene un comportamiento, lo primero que hay que ver, la información que se tiene. Lo digo porque como la fecundación in vitro está en muchas, fundamentalmente también en clínicas privadas, a las clínicas les interesa que las parejas que van a la clínica privada pues acaben contratando los servicios y por lo tanto hay gente que ha acabado contratando servicios de fecundación in vitro pues con información que no era del todo cierta. Y luego, ya que se va a hacer fecundación in vitro, lo que debemos intentar es hacerla de la forma más ética posible, lo que comentaba antes, pues de que no se generen más embriones de los que se va a implantar, ¿no?
Bueno, pues quería agradecer al profesor Martínez Sellés que haya compartido con nosotros toda su experiencia, este refuerzo en los principios éticos al principio de la vida. Y sin más, vamos a terminar aquí esta primera sesión y